Bueno, bienvenidos a este primer episodio de Wise Speaking, donde estaremos hablando, nosotros psicólogos, de temas de psicología con otro tenor. Vamos a hablar de los temas del día a día, los temas que tenemos a consulta, pero con tal vez una comunicación más casual. Mi nombre es Eduardo Antigua, yo soy psicólogo clínico y fundador de Wise Mind Center. Es un centro de psicología con diferentes psicólogos que nos estarán acompañando también, donde ofrecemos servicios de terapia desde consulta psicológica para niños, adolescentes y adultos. El día de hoy, para este primer episodio, tengo la dicha y el honor de recibir a Jeanny Figueroa, que es psicóloga clínica, es terapeuta humanista, experta en bienestar emocional y experta también en el tema de nuestro primer episodio, que es mindfulness. Así que el día de hoy, Jeanny, muchísimas gracias por venir y ser la primera invitada de Wise Speaking. Gracias, Eduardo. Para mí es un honor poder estar aquí, sobre todo por lo simbólico que es estar justamente sentada al lado de ti hablando de mindfulness. Y long story short, Eduardo fue el que me introdujo al mindfulness, aunque no se acuerda mucho de esa historia, pero Eduardo me dio clases en el 2022 y fue pues el que me introdujo a todo este concepto. Así que estar hoy sentada junto a ti hablando sobre esto para mí es un honor inmenso, así que muchas gracias. Surreal, tú lo dices y yo realmente estoy de acuerdo contigo, no me acuerdo mucho. Sí. Pero para mí el 2022 se ve tan lejano. Me sentí una vieja diciendo eso, como que wow, eso fue en el 2022. O sea, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Demasiado. Creo que después de la pandemia el tiempo pasa muy rápido. Y por esa fecha me acuerdo que como estaba iniciando a dar clases, ese tema de mindfulness daba hay tantos mitos y hay tanta desinformación, que incluso cuando empecé a dar clases, uno de los cursos, de los talleres que iba a dar, era acerca de mindfulness. Y me recuerdo explícitamente que me dijeron, no utilices la palabra mindfulness porque eso asusta a los estudiantes, cámbiale el nombre del taller a otro tema. Y yo creo que yo me acuerdo de ese taller. ¿Cómo yo iba a decir que era mindfulness sin decir que era mindfulness? Nombre del taller, atención al presente. Ok. Aprende a ser presente. Funciona, sí. Todo el mundo contento, muy bueno review el taller, Sí. una parte una. Pero mindfulness en otras palabras. Sí. Y es verdad, creo que inicia por ahí, que muchas personas tienen desinformación de qué es el mindfulness, qué significa, cómo se practica, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si antes de ir de lleno, nosotros damos la definición, que nosotros entendemos que es mindfulness? Sí, definitivamente. Mira, yo creo que la mejor manera de introducir el concepto es justamente con lo que pasó en ese momento que tú me lo introduciste a mí. Yo te decía como que un poquito también una personalidad un poco rebelde que yo tenía en la universidad de llevar la contraria a los profesores. Yo le introduje como, eso no funciona. Cómo tú vas a estar siempre presente, cómo tu mente, tú la dejas en blanco, obviamente con los mitos que llegan alrededor del mindfulness. Mi cabeza era como, o sea, cómo te puedes estar relajado, estar zen todo el tiempo. Eso para mí era imposible. Tú me dijiste, ¿no? O sea, yo tengo pensamientos, yo tengo emociones, no es dejar la mente en blanco, simplemente estar en el presente y prestar atención a lo que sucede en aquel ahora. Y justamente eso va de la mano con la definición del mindfulness más en general, que es prestar atención de manera intencional y sin juzgar al momento presente. Que un poquito lo que distingue, y aprovecho y introduzco esa parte, el mindfulness de la meditación. La meditación es un proceso también un poquito más elaborado, requiere como metas específicas, ¿no? Uno se sienta a meditar para lograr tal vez un espacio interior un poco más calmado, para lograr un poquito más de concentración en algún punto hasta espiritual que se pueda tener. El mindfulness es una manera de estar. El mindfulness es una manera de vivir en el día a día, que no requiere tal vez un espacio con música zen o con incienso, que sí te puede aportar, pero que no necesariamente es parte de lo que es el proceso de mindfulness, porque es una manera de estar en tu día a día, cuando te cepillas los dientes, cuando caminas, cuando combates con alguien. Es estar en el momento presente de manera intencional y sin buscar. No sé si eso coincide un poco con la definición que también tú
tú llevas el mindfulness. Sí, yo creo que iba por ahí y más porque creo que muchas personas le tienen miedo al tema de que mindfulness se vea como la imagen del monje budista sentado con los brazos cruzados, los ojos cerrados, la música relajante, el botón. Sí. Creo que muchas personas le tienen miedo a esa escena, pero el mindfulness es simplemente estar atento al presente, sin juzgar, sin apegarse al mismo, simplemente participando. Y una de las cosas que más me ayudó a también tener mi propia definición, porque cuando usted mete en este mundo del mindfulness, en la misma psicología hay 10.000 definiciones, muchas formas de practicarlo, pero creo que una de las cosas que más me ayudó a crear esa definición fue leer cómo la creadora de la terapia directivo-conductual lo define. Ella lo define bastante operacional en 3 pasos de qué hacer: observar, describir y participar. Observar sin juicios, describir sin dejar que esos juicios formen parte de tus pensamientos de la larga, y participar tal cual el momento lo indica, que creo que es la parte más difícil, porque, por ejemplo, ahora mismo estamos participando en esta conversación y es como un switch. Estamos aquí dentro, estamos observando todo lo que ocurre, la temperatura que está. Similar a cuando uno va al gimnasio, cuántas repeticiones uno hace, que el dolor que uno siente en el cuerpo. Pero con otras cosas, es como si tuviéramos la capacidad de rápidamente distraer y nuestra mente se va. Entonces, con esos 3 pasos, el definir que estar en el presente sin juicios y sin apegarse al momento, ¿sí? Es lo que describe mindfulness. Creo que es una definición bastante acertada. Y también ayuda a la práctica después, porque si observar, escribir y participar se puede hacer con todo, no tenemos que ser un monje budista con los brazos cruzados, piernas cruzadas, los ojos cerrados. Podemos simplemente ser nosotros. Y en este momento como podemos practicar mindfulness. Sí, y me quedo mucho con esa frase de podemos simplemente ser nosotros, porque yo creo que una parte clave del mindfulness es el tema de la aceptación. El aceptar el aquí y el ahora y aceptarnos en el aquí y el ahora, sin luchar con eso, sin ponerle juicio, porque como seres humanos al final nuestra cabeza está diseñada para categorizar, para ponerle como labels a las cosas. El mindfulness un poquito nos saca de ese piloto automático de negro o blanco, o de entrar en alguna caja en específico, y simplemente aceptar el momento tal cual es, sin esperar nada a cambio, que es librarse un poquito de ese ruido que puede venir del constantemente estar en piloto automático, pues esperando algo, cuando realmente lo más productivo a veces que podemos hacer es simplemente aceptar. Y yo creo que bueno que nosotros podamos practicar este tema y tener un poquito de información, porque yo creo que el día de hoy no estaríamos sentados teniendo esta conversación, este primer episodio, si tal vez no tuviéramos nuestra mente completamente en el presente. De juicios acerca de cómo va a ser todo esto, yo sé que están ahí, en la parte de atrás de mi cabeza, pero el mindfulness nos ayuda a estar aquí, a poder tener esta conversación. Y yo creo que justamente eso es, para mí, uno de los mitos más fuertes que hay con relación al mindfulness. Y es el pensar que el mindfulness es dejar la mente en blanco, cuando no. Realmente el mindfulness es, volviendo a la palabra aceptación, la cual probablemente diga bastante, porque el mindfulness es aceptar lo que está pasando también en nuestra mente, aceptar que están estos pensamientos, verlos como nubes. A mí me gusta mucho la metáfora de las nubes, verlos como nubes que vienen y van, sin fusionarnos a ellos, sin pensar que somos esos pensamientos, porque eso que tú dices de ese ruidito que hay en la parte de atrás de tu cabeza, no se va a callar. Ahora, ¿qué haces tú con ese ruidito? Es justamente lo que nos enseña un poquito esta práctica, ¿no? Lo observo, lo acepto y lo dejo ir. Trato de no engancharme con ese ruido o esa voz o ese pensamiento que pudiera traer el estar sentado aquí, por ejemplo. Lo observo y lo dejo ir como las nubes en el cielo. Y ese ejercicio, si de cómoda compartiendo, ese ejercicio que tal vez cuando vas a introducir el mindfulness a alguien, ya sea un paciente, ya sea un conocido, es el que más tal vez reciba aceptación, es decir, como inicio. Sí, definitivamente. Porque al final es algo
Por ejemplo, visualízate tú mismo, estás viendo las nubes en el cielo, ves una forma de, no sé, una flor. Tú no te detienes a decir, ay, quisiera que fuera un barco, o ay, lo voy a cambiar por un bote, porque no puedes cambiar la forma que tiene la nube. Simplemente la aceptas y ya. Es igual con nuestros pensamientos, incluso con nuestras emociones. No trates de cambiarlo, porque el conflicto o el malestar empieza cuando inicia una lucha con eso que está pasando en ese mundo interno. Yo me imagino ya que nos ha pasado la siguiente clase ocurriendo. A mí no me funciona ese. Sí. Que tú le respondes a. De entrada. O sea, ni siquiera yo termino de explicarle y me dicen, no, eso no, ya yo lo intenté. Sí, pero ¿cómo? Porque lo rico del mindfulness, y justamente parte de la diferencia con un poquito lo que es la meditación, es que es muy variado. El mindfulness tú lo puedes hacer mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás comiendo, mientras te cepillas los dientes. O sea, no tiene que ser una práctica formal de sentarte en postura, que sí, que es muy rica también. Pero hay personas que normalmente requieren más movimiento a la hora de practicar la atención plena, que es lo que se requiere. Al final, lo que el mindfulness busca es que tú puedas redireccionar tu atención una y otra vez a la que a la hora, a través de la respiración. Eso tú lo puedes hacer caminando, lo puedes hacer mientras trabajas, lo puedes hacer mientras cocinas, en cualquier actividad de tu día a día con la que te sientas cómodo o cómodo. Yo usualmente le pregunto, cuando pasa eso con mis pacientes, le pregunto sobre sus hobbies. Y le pregunto qué tan presente siente que está en esos hobbies, si bailas, si cantas. Y le pongo el ejercicio entonces de practicar el mindfulness con las técnicas de respiración y demás en ese hobby en particular. Usualmente también para poder fomentar el disfrute de esa parte, ¿no? Que es como un poquito más sencillo cuando tú pones tu atención en algo que disfrutas, en algo que te gusta. Yo creo que inclusive hay un switch cuando tú te disfrutas, Sí. te motiva, ya tú sabes que hay esa sensación agradable. Yo creo que el switch de prestar atención al presente es más rápido. Sí. Y me encanta que hace la forma de dar respuesta, ¿verdad? No funciona porque inmediatamente tú te ubicas mentalmente en el lugar donde tú estás haciendo una actividad que tú disfrutas. Tú puedes ver la diferencia Sí. de tú estar presente a no. No es lo mismo, tal vez en mi caso, estar presente jugando pádel que estar presente cuando tengo que hacer un informe. Claro. No es lo mismo estar presente en el gimnasio que estar presente cuando estoy viendo una serie que estoy viendo por ver. Sí. Sí. Es que la mente en ese tipo de situaciones como tal vez un poquito más aburridas, un poquito más tediosas, busca la manera de escapar y de divagar. Por eso es tan difícil como el mantenerse en el presente. Porque literalmente tu cabeza está codificada para salir corriendo de ese espacio aburrido, que no te estimula o que no te mantiene pues con la intención de atender. Entonces, principalmente cuando dice que no les funciona, es bueno, ok, vamos a tratar con esto. Y ya luego se puede pasar a prácticas más formales, que igual hay cientos de prácticas formales de mindfulness. O sea, no solamente está la típica atención al cuerpo, el body scan o el prestar atención a la respiración, sino que hay diferentes formas de poder encajar el atender al momento presente de manera intencional, sin juzgar, de maneras un poquito más creativas también. Y la facilita el trabajo, porque si nos movieran una forma, una acción, creo que a nosotros mismos nos dificultaría siquiera traerlo como estrategia. Sí. Y algo que se menciona muchísimo cuando estamos hablando del mindfulness es su opuesto, que tal vez es o la mente en automático o algo también el multitasking, hacer muchas cosas al mismo tiempo sin prestarle atención a cada una o toda tu atención a cada una. Y lo que escucho mucho es, pero yo tengo un trabajo que requiere de estar atendiendo a muchas cosas al mismo tiempo. Esa es una de las cosas que me hace capaz, una de las cosas que me hace eficiente en mi trabajo. Es como, mira, no juzgo esta parte, ¿verdad? Porque tenemos que practicar lo que hablamos. Y que tú piensas de que en tu mismo trabajo tú puedas dar el 100% de atención en un momento indicado a lo que tú estás haciendo antes de pasar a lo siguiente. Tu cerebro tiene 100% de atención que dar y se divide cada vez que tú haces otra acción al mismo tiempo. No es que tu cerebro está dando 100% a tu trabajo y 100% al celular. Es que está dividiendo 80 en el trabajo, 20 en el celular. Si le agregamos que estoy hablando con una compañera, ya son 60 en el trabajo, 20 en el celular, 20 en un chisme, o sea, no, ya el trabajo pasa lento. Entonces,
las personas se confunden en que el cerebro tiene esa capacidad de dar 100% a las actividades y es como no, tú estás dividiendo. ¿Qué tal si en vez de tú dividirlo, tú das toda tu atención en un momento antes de pasar a la siguiente y luego le das ese 100% a las demás? Sí. Y luego le das ese 100% a las demás. Es la razón por la cual en todos los países del mundo, creo, es ilegal tú poder hablar con el celular o tener el celular mientras manejas. Por ejemplo, Tú estás perdiendo atención, tú no estás dando el 100% en la calle. Y en verdad, especial aquí en el país, eso es sinónimo de tú puedes hacerle daño a alguien, hacerte daño a tú mismo, chocar. Entonces muchas personas, no, yo soy el experto en manejar, chatear, comer, ¿verdad? Culpable también, pero tú te das cuenta que vas perdiendo atención de los detalles. y lo lamentable de eso, y qué bueno que traes el tema del multitasking como a la conversación. Que, por cierto, el multitasking es un mito. O sea, como muy bien explicó Eduardo, tú no tienes el 100% de tu atención en diferentes cosas, sino que pues se va dividiendo. Pero a todo no le puedes prestar la misma cantidad de atención, ¿no? Porque el cerebro no está diseñado para eso. Y lo lamentable es que la sociedad actual alimenta ese tipo de cosas. Yo he escuchado personas que con orgullo dicen que pueden hacer 3 cosas a la vez. Y yo, no. Eso no funciona así, no debería de ser un orgullo. ¿Por qué? Porque en esa división también de atencional, por así decirlo, te agotas. Y tu cerebro se agota y es justamente parte de lo que lleva a un posible burnout. El estar constantemente prestando atención a diferentes cosas al mismo tiempo. Porque no estamos diseñados para eso y por eso es tan valioso el incorporarse a este tipo de prácticas que te permiten pausar, te permiten poder darle prioridad a ciertas cosas, el poder respirar, estar en el presente y realmente evaluar a qué le vas a dedicar tu atención en un momento en específico. No estar dividiéndola en tantas cosas, sino canalizarla en lo que vas a hacer en ese momento. Y de hecho, estudios demuestran que la productividad tras la práctica de mindfulness en colaboradores, en empleados, aumenta, porque se focalizan en una sola tarea. Y cuando te focalizas en una sola tarea, pues ahí está el 100% de tu atención y por ende, pues tu productividad, tu creatividad aumenta y puedes desempeñarte mejor en esa tarea que estás realizando. Y ya luego pasas a la siguiente, ¿no? Sabe que eso es un dato que está tan abierto al público, sin embargo, creo que sorprende bastante cuando tú puedes contrastar de que no, hacer varias cosas al mismo tiempo no es más efectivo que hacer una en un tiempo determinado, prestarle toda tu atención y luego pasar a otra. Contrariamente al mito del multitasking, y es como, no, eso no se puede hacer, eso no es más efectivo, yo soy más efectivo cuando hago más cosas. No, tú ahorras más tiempo, eso sí te lo puedo dar, cuando haces más cosas al mismo que en un tiempo determinado, pero ahorrar más tiempo no significa que estés haciendo mejor, ahorrar más tiempo no significa que estés dando tu 100%, tu calidad disminuye cada vez que tú vas agregando otra actividad. Sí. Entonces, ahí hay una balanza entre tú quieres algo mejor calidad, ¿verdad? Uh-huh. Y normalmente en los trabajos, como es consistente lo que tú vas a hacer, queremos la calidad o tú quieres ahorrar tiempo. Que hay momentos para ahorrar tiempo, sí. Hay momentos donde necesitamos... Sí, no estamos satanizando tampoco el multitasking para nada, o sea, hay momentos que requieren esa división atencional y está totalmente válido. Uh-huh. Pero estás eligiendo. Exacto. Estás eligiendo ahorrar tiempo, pero no nos mintamos ni digamos que estamos dando una mejor calidad o estamos haciendo un mejor trabajo. Estás ahorrando tiempo al sacrificio a costa de tu atención y la calidad de lo que estás entregando. Sí. Y ese dato está tan abierto al público y sin embargo, sorprende. Sí, y por eso yo siento que es importante el hablar sobre este tipo de cosas también, como que tú dijiste una palabra clave y es que tú estás eligiendo. Tú eliges el momento en el que vas a hacer multitasking. Tú eliges el momento en el que el 50% de tu atención va a estar en una actividad y el otro 50% va a estar en otra. No es lo mismo hacerlo de manera inconsciente que hacerlo de manera consciente. Yo hoy escojo, porque elección propia, porque necesito realizar X o Y tarea en un tiempo delimitado, hacer esto y gastar un poquito más de mis energías dividiendo mi atención en 2 actividades. Cuando tú lo haces desde la conciencia, es diferente, ¿no? Porque ahí puedes tal vez incorporar ciertas herramientas o puedes manejar el agotamiento que puede traer el hacer multitasking. Bueno, tuve que hacer 3 actividades juntas, ok, pero ya luego de esto
Cuando me voy a mi casa ya sé que necesito hacer alguna otra actividad que disminuya tal vez los niveles de agotamiento que me produjo el dividir mi atención en estas 3 actividades hechas al mismo tiempo. Para ti, ¿verdad? Ya que trajiste la historia de cómo en la universidad traje el mindfulness una primera vez, ¿qué es lo que más tal vez en tu experiencia y ya después de tu formación tal vez se te hizo resistencia creer acerca del mindfulness? En otras palabras, ¿verdad? Porque sufro de ponerlo muy técnico. ¿Qué mito para ti fue tal vez más sorprendente de cambiar en cuanto al mindfulness? Me llegan 2 a la cabeza, que fueron como los más impactantes. Sobre todo porque el mindfulness, más que teoría, es práctica. Entonces, no hay una manera de tú poder aprender sobre el mindfulness si no es experimentando. En primera instancia, no es algo como, me voy a leer 3 libros y ya, sino que hay que vivirlo. Entonces, una vez tú lo vives, tú puedes como hay que experimentar esa demitificación o ese desenredar mitos de una manera directa. Para mí, los 2 como que más impactantes fueron que no es una práctica religiosa y que no conlleva el tener la mente en blanco ni el estar tranquilo todo el tiempo. Que para mí también fue súper tranquilizador porque era como, al principio sentía que estaba haciendo algo mal, pero no, era justamente como tenía que ser. El primer punto del tema religioso incluso fue un poco simpático porque yo vengo de una familia católica. Y cuando le comenté a mi papá un poquito del tema del mindfulness, él no tenía mucho conocimiento. Y era como, bueno, ok, pero eso no es como de budista, eso no es como, tú sabes, como que lleva una cosa diferente a lo que practicamos. Entonces fue un proceso como para él también entender que es una práctica que no tiene necesariamente que vincularse a lo espiritual. Puede ser que sí, dependiendo del enfoque que le des, pero en el enfoque terapéutico, como se utiliza desde la perspectiva que yo lo utilizo, es una herramienta. Es una herramienta para mantenerse en el aquí y el ahora y poder gestionar pues temas un poquito ya más emocionales, temas un poquito de salud mental, ¿no? Pero para mí fue impactante como, bueno, ok, yo puedo ser católica y practicar el mindfulness, no tiene que ver una cosa con la otra. Ese punto fue muy interesante y el siguiente punto de no tengo que dejarme en blanco. Al contrario, puedo observar incluso mis pensamientos. Bueno, la base es observar tus pensamientos. Simplemente ver. Y me resulta hasta gracioso porque a veces me veo observando y digo, qué simpático pensamiento, qué curioso que estaba por ahí, ¿no? Reconociendo en vez de quedarte con él, Exacto. de juzgarlo, de, ok, tengo que definitivamente analizar este pensamiento, Exacto. tener que ver de dónde sale, ver qué va para allá, ¿verdad? Y me encanta el practicar, ¿verdad? Es lo que más te enseña, más que la teoría en sí, porque con lo que son esta práctica de mindfulness, el tú practicarlo, el sentirlo y observar más que juzgar, más que quedarte con ellos, uno realmente nota la diferencia, nota que la práctica es lo que te lleva a realmente todos estos resultados y beneficios del mindfulness y en lo que luego tú intentas explicar, ¿verdad? Pero quedamos, creo que te ha pasado, no sé, Sí. en la frase de tú lo vas a comprender cuando lo practicas. 100%. Yo te lo puedo explicar, podemos leer el libro, podemos inclusive ver el origen, que si John Kabat-Zinn, que si efectivamente las prácticas budistas, pero hasta que tú no lo practiques, no vas a poder ver esa diferencia. Y también está el punto de que práctica, o sea, tienes que hacerlo y vas a ver los resultados con el tiempo, ¿no? Que es algo que también a las personas no suele encajarle mucho, porque usualmente buscamos resultados rápidos. El mindfulness es un proceso. Yo tengo ya 3 años practicando mindfulness y todavía hay días que me cuesta traer mi atención a la que era ahora, me cuesta no caer en esta mente errante, en el estar ahí pues absorbida por mis pensamientos o fusionarme con ellos, porque es una práctica y requiere mucha paciencia. De hecho, una de las cualidades que John Kabat-Zinn refiere a la hora de practicar mindfulness es la paciencia, el poder pues tener esta capacidad de saber esperar los resultados, tener la curiosidad de en cada práctica no exigir, sino simplemente estar y aceptar lo que es en el aquí y ahora. Yo creo que eso fue algo que me costó bastante en mindfulness y creo que en su época te lo debatí también, como el
esperar tanto y practicar tanto, ¿para qué? Al final, y me acuerdo que me dijiste eso, solo viviéndolo, tú vas a entender ese para qué. Y hoy, 3 años después, puedo entenderlo, pero sí es un camino que requiere de mucha paciencia y de mucha, sobre todo, aceptación, ¿no? De poder entrar sin esperar nada. Eso fue un punto clave que la primera vez que conocí del mindfulness en la maestría, ya en un curso un poquito más técnico, me decía mi profesor Guillermo, hay que entrar a la práctica meditativa sin esperar nada. No busques, no entres esperando tener paz, no entres esperando que tu mente se va a callar, no entres esperando que vas a levitar, no entres esperando nada. Simplemente entra con lo que venga y así está bien. Yo creo que es uno de los puntos como que también más complejos a la hora de empezar, como el no ver esos resultados así rápidos y aprovecho, te devuelvo como la pregunta. ¿Qué fue lo más complejo para ti en tu práctica personal con relación al mindfulness? ¿Qué fue como que ahí lo que más te hizo ruido, como que más te costaba? Tú sabes que, ¿verdad? Yo creo que para pocas personas, tal vez porque ya después que entré, simplemente me encasillaba, él hace mindfulness, meditación, que terapia de DBT, pero yo fui, y es como un cambio gigante, que yo fui a la persona que decía, a mí no me funciona la meditación, a mí no me gusta la meditación, me gusta estar en movimiento, ¿verdad? Desesperado de que es el simplemente observar, el simplemente estar, será como conceptos tan extraños. El entender, el comprender de que eso iba a traer algo, ¿verdad? Es que esto podía pasar. Sí. Yo creo que esa parte de simplemente estar y observar fue uno de los primeros choques para mí. Como te digo, el aprender tal vez desde la parte del dialéctico conductual, el observar es uno de los puntos clave y el ponerlo en práctica, para mí, fue tal vez lo que, uno, me dio ese gran choque y dos, me llevó con curiosidad, a aprender más, a practicar más, ¿sí? A partir de ahí, que yo pueda ver mis pensamientos y no hacer nada con ellos, que simplemente están ahí. Sí. El reconocer que ellos pueden pasar, el no buscarlo, etiquetarlo, ese negativo, ese positivo, eso es simplemente un pensamiento y yo lo puedo describir tal cual como es y no actuar en base a eso, no quedarme con él. Para mí eso fue el gran choque. El segundo gran choque efectivamente viene con que no tengo que estar sentado meditando para practicar mindfulness. En mi familia muchas personas practican meditación y les encanta y siempre me han motivado a hacerlo. Nuevamente, yo en contra, no voy a hacerlo. Vayan para allá con su meditación. Cuando aprendí que el mindfulness yo lo puedo hacer en mis actividades del día a día y lo distinto que es experimentar cuando tú estás presente, sin juicios y dejando que el momento pase tal cual mientras estás participando completamente. Para mí, esa parte fue un cambio radical. Sí. Y empezaba entonces a buscar, ¿verdad?, más prácticas conscientes. ¿Por qué? Porque ya después que tú experimentas lo distinto que eres, tú quieres que ese switch esté constantemente. Que lamentablemente seguimos siendo humanos y ese switch apaga. Yo puedo ver cómo mi mente divarea. Yo puedo ver cómo mi mente se desconecta de lo que está pasando en el presente. La diferencia es que ahora, cuando me hago consciente de esto, intento volver. ¿Qué dirección? Y esa es otra de las cosas que constantemente nos dicen. Vuelve. Sí. No te busques porque te fuiste. Simplemente vuelve. Date la oportunidad de ser humano, reconocer que tu mente se fue y vuelve al presente. Sí. Y algo muy curioso es que en ese vuelve es donde se ven los beneficios del mindfulness, sobre todo a nivel neuronal. Cuando tu atención se va o cuando empiezas a divagar, el volver es lo que te permite fortalecerte en la práctica meditativa. El volver, la capacidad de me fui y vuelvo, es lo que te permite fortalecer en el tiempo tu capacidad atencional. Si no te fueras, entonces esa capacidad atencional no tuviera cómo entrenarse. La magia del mindfulness, es algo que yo suelo repetir mucho, es justamente eso, el irte y volver. El tener la capacidad de, cada vez que tu mente divaga, volver a la respiración, volver a la atención de la que da ahora, es justamente el punto transformador del mindfulness. Irte y volver. Yo creo que es uno de los detalles más importantes. Y aquí la pregunta sería,
como estamos hablando de traerlo a tal vez los no creyentes del mindfulness, de los que tienen inquietudes, de las personas que están interesadas inclusive, pero no han tenido la oportunidad, no saben de dónde iniciar, ¿qué consejo tú le dirías a una de estas personas que está interesada en iniciar? ¿Qué sería lo primero que deberían hacer? Que inicie. Yo creo que lo más importante es iniciar, dar ese primer paso y saber que el mindfulness es una práctica muy flexible, que puedes encontrar el punto en el cual te sientas cómodo, en el cual pues puedas ir fluyendo con la práctica del mindfulness hasta pues lograr incorporarlo completamente a tu vida. Y otro consejo también que puede funcionar para las personas que quieren incorporarse en este mundo del mindfulness es practicar mucho o tener pendiente la aceptación y la paciencia. Nadie está esperando nada de ti en este proceso, así que cada vez que entres a una práctica meditativa, recuerda que no se está esperando nada de ti y que siempre puedes volver una y otra vez. Y que de hecho la magia del mindfulness está en volver una y otra vez. Me encanta. Yo mismo voy a llevar esa frase y yo creo que si tuviera que darle un consejo a alguien que fuera a iniciar, escoge un momento de tu día. A mí me encanta el momento del café porque soy muy fanático del café, pero escoge un momento en tu día, sepáralo y presta atención intencional. Presta atención a lo que está ocurriendo alrededor, a los sonidos que están pasando, presta atención a lo que tú vas sintiendo y ve la diferencia. Ve la diferencia.